Hola, buenos días. Buen día, Inge. Buenos días, Inge. Bueno, para los que no están en el grupo de WhatsApp, he subido la solución de la prueba al chat de la reunión. Todavía no puedo revisar sus pruebas. Eh, ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario sobre la prueba? Bueno, si no, entonces... bueno, pensé que alguien iba a hablar. Bueno, si no, entonces veamos. Continuemos con lo que estábamos haciendo. ¿Consiguen ver mi pantalla? Sí, Inge. Ok, gracias. Bueno, estábamos viendo la transformada inversa de Laplace, habíamos visto cómo son las transformadas inversas de algunas funciones. Eh, Habíamos visto que la transformada inversa también es lineal, o sea que la transformada inversa de una suma de funciones es la suma de las transformadas inversas. La transformada inversa de una constante por una función es la constante por la transformada inversa de esa función. Y esto de aquí viene de la traslación. Si tenemos la transformada inversa de una función que depende de s menos a, eso es solamente e a la at por la transformada inversa de f de s. O sea, sustituimos en vez de s menos a, s. Pero para eso hay que multiplicar por e a la at. Ok, entonces veamos en qué estábamos. Bueno, aquí terminamos de resolver este ejercicio. Bueno, veamos más ejemplos. Entonces, ¿qué número de ejemplo era? 2. Bueno, entonces aquí nos piden calcular la transformada inversa de la función s menos 3 sobre s cuadrado más 4 multiplicado por s más 1. Entonces, como habíamos visto, como las funciones que tenemos son medio que más simples, de las cuales conocemos sus transformadas inversas, entonces nos convendría expresar esto como una suma, una combinación lineal de funciones de ese tipo, ¿no? Bueno, y en esto nos ayuda fracciones parciales. Entonces aquí, por fracciones parciales, s menos 3 sobre s al cuadrado más 4 por s más 1 se puede escribir como... bueno, aquí s al cuadrado más 4 no se puede factorizar en los reales, ¿no? Entonces es un polinomio irreducible en los reales. Entonces vamos a poder escribir esto de esta manera. Una fracción con ese denominador, pero en el denominador no aparece una constante, ¿no? Sino un polinomio de grado 1. Un polinomio de grado menor al denominador.
Y para s más 1, una fracción con denominador s más 1 y numerador, un polinomio de grado menor que 1, o sea, una constante. Entonces aquí multiplicando por s al cuadrado, por s al cuadrado más 4 y también por s más 1, tenemos lo siguiente. En el lado izquierdo me queda s menos 3 y en el lado derecho me queda as más b por s más 1 más c por s cuadrado más 4. Bueno, entonces aquí veamos, ordenemos las cosas para ver cómo deberían de ser A, B y C. Aquí en la primera parte tengo AS cuadrado más AS más BS más B. Y en la segunda, del segundo término tengo CS cuadrado más 4C. Bueno, ahora sí, términos semejantes. Lo que acompaña a S cuadrado. Eh, muy bien. Tengo A de la primera parte y después aquí tengo C. A más C para S cuadrado. Y lo que acompaña a S, tengo aquí A más B para S. Y la parte constante es B más 4C. Bueno, entonces aquí tengo igualdad de dos polinomios. Dos polinomios son iguales y sus coeficientes respectivos son iguales. El coeficiente de S cuadrado aquí es 0, así que A más C debe de ser 0. El coeficiente de S aquí vale 1, así que A más B debe de valer 1. El coeficiente constante aquí es menos 3, así que B más 4C debe de ser menos 3. Bueno, entonces tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones. Eh, de la primera ecuación obtengo que A debe de valer menos C. De la segunda ecuación obtengo que, eh, creo que me convenía poner C en función de A. Sí. C es igual a menos A. De la segunda ecuación tengo que B es 1 menos A. Reemplazando esto en la tercera ecuación tengo 1 menos A más 4 veces C que vale menos A igual a menos 3. Entonces aquí tengo menos A menos 4A, eso me da menos 5A igual a 1 va al otro lado como menos 1, me queda menos 1 menos 3 me da menos 4 y finalmente A igual a 4 quintos. ¿Sí? Me imagino que sí. Eh, ¿Qué más? Ahora ya puedo obtener B y C. C vale menos A, o sea, menos 4 quintos. Y B lo voy a poner aquí. B vale 1 menos A, o sea, 1 menos 4 quintos. Eso me da un quinto. Bueno, entonces ya hemos podido descomponer aquel polinomio.
o más bien aquella fracción, que era s menos 3, le voy a poner f de s directamente, f de s, que era s menos 3 sobre s cuadrado más 4 por s más 1, se puede escribir como as, a vale 4 quintos, por s más b, que vale 1 quinto, sobre s cuadrado más 4, más c, que vale menos 4 quintos. Le voy a poner el signo aquí abajo. Cuatro quintos sobre s más 1. Bueno, ahora vamos a escribir esto de manera adecuada, ¿no? Para 1 sobre s más 1, podemos calcular su transformada inversa, ¿no? Entonces me convendría escribir esto como 4 quintos por 1 sobre s más 1. Para s al cuadrado más una constante al cuadrado también, bueno, tengo la transformada inversa de s sobre s al cuadrado más una constante al cuadrado, y también de una constante al cuadrado más, no, mentira, una constante sobre s al cuadrado más una constante al cuadrado. Entonces me convendría escribir eso de esa manera. Esto entonces lo puedo escribir como 4 quintos por s sobre s cuadrado. 4 es 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces ahí, eso me conviene hacer. Después tengo más 1 quinto de 1 sobre s al cuadrado, más 2 al cuadrado. Aquí me convendría tener 2. Para tener 2 ahí, tendría que dividir también entre 2 esta fracción, así que aquí tendría 10. Menos 4 quintos de 1 sobre s más 1. Ahora sí sé cómo queda la transformada inversa de esta expresión, de esta expresión y de esta expresión. Entonces aplicamos la transformada inversa para la función f de s. Esto en un número t. Esto es igual, por la linealidad de la transformada inversa, tenemos 4 quintos de la transformada inversa de la función s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado, esto en un número t, más 1 sobre 10 de la transformada inversa de la función o sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. Me olvidé el 12 aquí arriba. Menos 4 quintos de la transformada inversa de la función 1 sobre s más 1. Entonces tendría luego me quedaría 4 quintos. La transformada inversa de s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado es coseno de 2t. Más un décimo.
La transformada inversa de 2s cuadrado más 2 al cuadrado es seno de 2t. Menos 4 quintos. La transformada inversa de 1 sobre s más 1 es e a la menos 1t, ¿verdad? E a la menos 1t, o sea, menos t. Y ya está. ¿Tienen preguntas sobre este ejercicio? Si no, podemos ver más ejemplos. Bueno, aquí me piden encontrar la transformada inversa de esta expresión. Aquí podemos ver que el polinomio que tengo aquí abajo, de nuevo no puede ser factorizado en los reales. Entonces, pero f de s puede ser escrito de la siguiente manera. Voy a poner 5s mejor. 5s sobre s menos 1 por fracciones parciales se puede escribir como una constante sobre s menos 1 más bueno, abajo en el denominador aparece s cuadrado más 2s más 2 y arriba un polinomio de grado 1. Bueno, entonces aquí hagamos operaciones, vamos a multiplicar esto para ver más o menos cómo deben de ser A, B y C. Multiplicamos por el denominador, que es s menos 1 por s cuadrado más 2s más 2. Entonces nos quedaría en el primer lado 5s, en el segundo lado a por s cuadrado más 2s más 2 más bs más c por s menos 1. Aquí tendría 5s, acomodando todo. Para s cuadrado, lo que acompaña a s cuadrado, de aquí del primer término tenemos a. Y del segundo término tenemos b. Para s, aquí del primer término tenemos 2 veces a. Y de aquí del segundo término tengo c menos b. Para la parte constante, de aquí tengo 2a. Y de aquí tengo menos c. Bueno, tengo dos polinomios. Y, bueno, una igualdad de dos polinomios. Y sabemos que dos polinomios son iguales si sus coeficientes correspondientes son iguales. Así que el coeficiente de s cuadrado en el lado derecho es a más b y en el lado izquierdo 0, así que a más b debe de ser 0. 2a más c menos b, que es el coeficiente de s, debe de ser, bueno, el coeficiente de s en este lado debe de ser el coeficiente de s aquí, que vale 5. La parte constante
en el lado derecho es 2a menos c y en el lado izquierdo 0. Entonces, debemos de resolver esto. Podemos poner todo en función de a, ¿no? De la primera ecuación tengo que b es menos a. De la segunda ecuación tengo que, de la tercera ecuación tengo que c es 2a. Reemplazando esto en la segunda ecuación tendría 2a más c que vale de nuevo 2a. Menos b que vale menos a. Debe de darnos 5. De aquí obtenemos que 5a debe de ser 5, o sea que a debe de ser 1. Reemplazando, b entonces debe de ser menos 1, porque es menos a, y c debe de valer 2 por 1, 2. Entonces ya tenemos descompuesta la función f de s, es a que vale 1 sobre s menos 1, más b que vale menos 1, entonces voy a tener aquí menos s más c que vale 2 sobre s cuadrado más 2s más 2. Bueno, aquí ahora, bueno, de esa parte ya podemos calcular su transformada inversa. De esta parte aún no necesariamente. Pero tengo esta propiedad de aquí que nos dice, ¿dónde está? Aquí, esa propiedad. Nos dice que la transformada inversa de una función que depende de s menos una constante se puede calcular sabiendo la transformada inversa de la función f de s. Entonces, aquí, si pusiera esto como una función de s menos alguna constante, y quedaría una función de las cuales sé calcular su transformada inversa, entonces podría calcular su transformada inversa. Entonces vamos a tratar de hacer eso. Aquí arriba me queda s menos 2. Aquí abajo puedo factorizar, o más bien, esto de aquí se puede escribir como s cuadrado más 2s más 1 más 1. Y s cuadrado más 2s más 1 se puede escribir como s más 1 al cuadrado. Y tenía 1. Entonces, esto de aquí se puede escribir de esa manera, ¿verdad? Entonces aquí me convendría tener s más 1 también. Bueno, para no afectar la fracción, entonces aquí tendríamos menos 3. Entonces me quedaría lo siguiente. Distribuyendo el denominador ahí. Bueno, distribuyendo el denominador me quedaría s más 1 sobre s más 1 al cuadrado más 1. Después tengo más 3. Uno sobre s cuadrado más, bueno, s más 1 al cuadrado, más 1, ¿no? Podemos escribir esto de aquí de esta manera, como esta suma de estas dos fracciones. Que no es menos 3. Sí, es que menos 3 por menos da más 3. Aquí teníamos un menos. Gracias. Y ya. Entonces ahora sí podemos calcular la transformada inversa de esta expresión. Usamos la linealidad de la transformada inversa. Entonces, por la linealidad de la transformada inversa,
tenemos que la transformada inversa de la función f mayúscula de s en un número t es igual a la transformada inversa de esta primera función que es 1 sobre s menos 1 en un número t menos la transformada inversa de s más 1 sobre s más 1 al cuadrado más 1, esto en un número t, más 3 veces la transformada inversa de 1 sobre s más 1 al cuadrado, más 1. Esto en un número t. Entonces debemos de calcular eso. La transformada inversa de 1 sobre s menos 1 es e elevado a la 1 a la t. 1 por t, o sea, e a la t. Menos. Aquí hemos visto, en la propiedad aquella decía que si tengo que calcular la transformada de una función que depende de s menos una constante, eso puede ser escrito como e elevado a esa menos constante por t, por la transformada inversa de la misma función, pero en vez de s menos a, s, f de s. O sea, tendría aquí, esta función depende de s más 1, o sea, de s menos menos 1. Así que esto de aquí se puede escribir como e a la menos t, o la transformada inversa, me he olvidado aquí poner eso. Ok, transformada inversa. Ya, bueno, es e a la menos t por la transformada inversa de la función, en vez de s más 1, la función de s. Reemplazamos s más 1 por s. Eso dice aquella propiedad que les mostremos antes. Lo mismo hacemos en esta otra función. Me quedaría la transformada inversa. La función 1 sobre s cuadrado más 1. Esto en un número t. Y esto ya se puede calcular. Sería e a la t menos e a la menos t. La transformada inversa de s sobre s cuadrado más 1 es coseno de t. Menos, o más bien más, 3e a la menos t. La transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más 1 es seno de t. Y ya está. ¿Tienen preguntas sobre esto? No, por ahora no. Gracias. Veamos el último ejemplo. Bueno, aquí me piden encontrar la transformada inversa de la función f de s igual a 1 sobre s por s cuadrado más 1 al cuadrado. Por aquí de nuevo, s al cuadrado más 1 no puede ser
factorizado en los reales, ¿no? Es un polinomio irreducible. Por fracciones parciales, lo que podemos hacer por ahora vamos a hacer es f de s igual a, bueno, voy a tener una fracción con denominador s y arriba una constante. Va a aparecer también un polinomio, el polinomio s cuadrado más 1. Y va a aparecer una fracción con denominador s cuadrado más 1 al cuadrado. Ya que tenemos ese cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, como numerador va a aparecer un polinomio de grado 1. Lo mismo aquí. Eh, pues vamos a tener algo de ese tipo. Aquí en vez de f de s lo voy a poner la fracción. Bueno, entonces debemos encontrar los valores de A, B, C, D y A, B, C, D y E. Entonces aquí podemos multiplicar. Vamos a multiplicar esto por S y S al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Qué nos queda? En el lado izquierdo tengo 1. En el lado derecho me queda A por S cuadrado más 1 al cuadrado. En el segundo, para el segundo término tengo BS más C por S y por S cuadrado más 1. El tercer término es ds más e por s solamente. Bueno, entonces aquí tendría me quedaría as a la 4 más 2 veces as cuadrado, ¿no? Más a del segundo término tengo aquí tengo s cubo más s por esto, me queda bs a la 4 más bs cuadrado más cs cubo más cs. Y del tercer término tengo ds cuadrado más e por s. Entonces aquí, acomodando las cosas, lo que acompaña a s a la 4 del primer término a, de aquí tengo b, para ese cubo tengo, para ese cubo aquí tengo c, solamente c. Para ese cuadrado tengo de aquí tengo 2a, de aquí tengo b y de aquí d. Solamente eso y lo que acompaña a ese tengo de aquí c y de aquí e. Y para el término constante solamente tengo
A de aquí. Entonces, comparando, aquí A más B debe de ser 0. Debe de ser 0. 2A más B más B más D debe de ser 0. E más E más E debe de ser 0 también. Y A debe de valer 1, ¿no? Entonces ya tengo el valor de A, que vale 1. El valor de B, de aquí de la primera ecuación, es menos A, o sea, menos 1. El valor de C ya está, es 0. Ya tengo el valor de A y de B. Aquí lo puedo reemplazar para encontrar el valor de D. El valor de D es menos 2 veces A, que vale 1, menos B, que vale menos 1. Esto me da menos 1. De esa ecuación de aquí, tengo que C más E debe de ser 0, pero C vale 0, así que E vale 0. Bueno, entonces ya tengo todos los valores que necesitaba, así que F de S se puede escribir como A, que vale 1 sobre S, más B, que vale, vamos a ver, menos 1, se va a tener menos S, más C, que vale 0, sobre S cuadrado más 1, más D, que vale menos 1 también, entonces voy a tener menos S, más E, que vale 0, sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, tengo entonces esa expresión. Debemos de escribir esta expresión de manera adecuada, de manera que podamos calcular su transformada inversa, ¿no? Para 1 sobre S normal ya podemos calcular su transformada inversa. Para la segunda fracción, que es S sobre S cuadrado más 1, también no hay ningún problema. Su transformada inversa es coseno de t. Para la tercera parte, ahí sí no tenemos aún así algo claro. Si vemos las fórmulas, no tenemos un polinomio de grado 2 al cuadrado en el denominador. Pero recordemos aquella propiedad de la derivada de la transformada de Laplace. Cuando usábamos la derivada, cuando encontrábamos la transformada de Laplace de expresiones del tipo t por seno de 3t, por ejemplo, derivábamos y al derivar aparecían expresiones de ese tipo. Entonces, si podemos escribir la expresión que tenemos como una derivada, entonces vamos a poder encontrar alguna función cuya transformada de Laplace sea la función dada. Entonces vamos a tratar de hacer eso. Entonces lo que voy a hacer aquí es escribir esto de aquí como una derivada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí esto lo podría escribir. Vamos a hacer aquí alguna constante por la derivada con respecto de S de qué expresión? De 1 sobre S al cuadrado más 1. Vamos a ver si sí. Para derivar 1 sobre S cuadrado más 1, la derivada me da menos 1 sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. Por la regla de la cadena, un 2S más debe de aparecer, ¿no? Bueno, entonces aquí, ¿qué me faltaría para tener todo eso? Me falta, me falta ponerle aquí un medio, ¿no? Y ya, si derivo esto y lo multiplico por un medio, me da justamente esto de aquí.
Recuerden que la transformada de Laplace la transformada de Laplace, ¿dónde está esto? Ah, aquí arriba. La transformada de Laplace. Ah, recuerden que la transformada de Laplace de t por una función en un número s era menos 1 a la 1 por la derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de la función f, por la transformada de Laplace de la función f, o de la transformada de Laplace de la función f de t, esto en un número s. Entonces voy a tratar de usar esto de aquí. Entonces para usar esto necesito colocar esa expresión como menos 1 también. Entonces aquí también necesito un menos 1. Entonces como voy a necesitar aquí un menos 1, aquí necesito otro menos, ¿no? Esto sería menos 1 a la 1 para, solo por ponerlo. Bueno, entonces estamos escribiendo esto de aquí de esta manera. Ahora finalmente escribimos f de s como 1 sobre s menos s sobre s cuadrado más 1 menos 1 medio por menos 1 a la 1 de la derivada con respecto de s, no, de 1 sobre s al cuadrado más 1 es la transformada de Laplace de la función coseno, no, de la función seno de t en un número s, ¿no? Y menos 1 por la derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de seno de t, sabemos que se puede, eso de ahí es la transformada de Laplace de la función t por seno de t. Aquí f de s se puede escribir como 1 sobre s menos s sobre s cuadrado más 1 menos 1 medio de la transformada de Laplace de la función t por el seno de t, esto en s. Y ahora sí ya lo hemos escrito de manera adecuada, ahora podemos calcular la transformada inversa. La función f mayúscula de s. Por la linealidad, entonces me queda la transformada inversa de la función 1 sobre s, esto en un número t, menos la transformada inversa de la función s sobre s cuadrado más 1, esto en un número t, menos 1 medio de la transformada inversa de la transformada de la función t por el seno de t.
número S, esto en un número T. Y entonces ya podemos calcular todo. La transformada inversa de 1 sobre S es 1, ¿verdad? Es 1. Menos. La transformada inversa de S sobre S cuadrado más 1 es coseno de T. Menos 1 medio. La transformada inversa de la transformada de T seno de T es T seno de T. Y con eso terminamos. ¿Tienen preguntas sobre lo que hemos hecho aquí? Y ¿me podría explicar otra vez el análisis que usó para sacar derivada de S de Laplace del seno de TS? Ah, ok, ok. Bueno, aquí teníamos esta expresión. Era menos S sobre S cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces tenemos que hallar la transformada de Laplace de esa expresión de alguna manera. Hemos visto que cuando hemos calculado transformadas de Laplace de t a la n por alguna función, hemos visto que la transformada de Laplace de t a la n, lo voy a poner aquí abajo, recordemos que la transformada de Laplace t a la n por alguna función se puede escribir como menos 1 a la n por la derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de la función f. Esa es la propiedad, ¿no? Y bueno, y recordemos que cuando tenemos derivada de una fracción, el denominador va aumentando la potencia del denominador va aumentando. Y aquí como teníamos la potencia cuadrada de s al cuadrado más, bueno, tengo la potencia de ese cuadrado más 1 tengo ese cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces podemos ver que esto se puede escribir como la derivada de alguna fracción que tiene denominador s cuadrado más 1. Y hemos visto que la derivada que eso de aquí es justamente la derivada de un medio. Bueno, aquí es un medio, porque eso prácticamente es un medio de 1 sobre s al cuadrado más 1. O sea, solo es como que estoy integrando aquí nada más, ¿no? Y aquí solo lo estoy escribiendo la parte de constante de manera adecuada para que use aquella propiedad. Entonces aquí podemos ver que esto de aquí es justamente la transformada de Laplace de la función seno de t. Y luego aquí vemos que esto es justamente la transformada de Laplace de t seno de t usando esto de aquí. Porque la transformada de Laplace de t por la función seno de t es menos 1 a la 1 derivada con respecto de s de la transformada de Laplace de seno de t. O sea, esto es lo mismo que esto, ¿no? Por esta propiedad. Y ya, eso, no sé si queda más claro con eso.
Ya, no Y podemos. disculpe, ¿podríamos hacer un ejercicio más con este tipo de interpretación? Claro, veamos, no sé si he puesto en los ejercicios planteados, espacio de colaboración. Mm, eh, veamos este último ejercicio. Bueno, entonces para este último ejercicio primero debemos describir esta función f de s como un polinomio. No, eso se va a poder escribir por fracciones parciales de la siguiente manera. Tengo s menos 2, abajo tengo s más 1 al cuadrado, por s al cuadrado más 4, esto al cuadrado. Bueno, por fracciones parciales, esto se va a poder escribir como una fracción que contiene denominador s cuadrado más 1, una otra fracción que tiene como denominador s cuadrado más 1 al cuadrado, más una fracción que tiene como denominador s cuadrado más 4, más una fracción que tiene como denominador s cuadrado más 4 al cuadrado. Y arriba debe de aparecer, como son polinomios de grado 2 en el denominador, arriba debemos de plantear polinomios de grado 1 en los numeradores. Inge, disculpe, ¿de dónde sacamos ese cuadrado más uno? Ah, perdón, es s más 1 al cuadrado. Cierto, gracias. No, me he equivocado. Entonces aquí solo qué bueno, porque se estaba volviendo muy complicado. No complicado, pero largo. Gracias. Entonces aquí solamente A y aquí solamente B. Mirar aquí entonces. Ahora sí. Multiplicando por s más 1 al cuadrado y también multiplicando por s cuadrado más 4 cuadrado. Entonces, ¿qué nos quedaría? En el primer lado me queda s menos 2. En el segundo lado me queda a por s más 1 por s cuadrado más 4 al cuadrado. Sí. Más, en el segundo lado me queda b por s cuadrado más 4 al cuadrado. Esto se vuelve un poco largo. Más cs más d por s más 1 por s cuadrado más 4. Más s más f por s más 1 al cuadrado. Bueno, tenemos eso entonces. ¿Qué nos queda en el lado? En el lado izquierdo, s menos 2. En el lado derecho tengo a por
S más 1 por S cuadrado. S a la 4 me quedaría aquí. Más 8S más 16. Más B por... ya lo puedo hacer de manera directa. Tendría BS a la 4 más 8 veces BS al cuadrado más 16B. Aquí vamos a hacer así. Aquí lo podría escribir así. CS cuadrado más C más D de S más D por S al cuadrado más 4. Bueno, aquí me quedaría ES más F por S cuadrado más 2S más 1. Entonces me quedaría S menos 2. Aquí tratemos ya de colocar todo en 1. Aquí me va a aparecer como coeficiente mayor S a la 5. En el resto no va a aparecer más que S a la 5, ¿no? Sí. Entonces S a la 5. ¿Y qué acompaña S a la 5? S a la 5 solo aparece aquí. Y solo en esa parte, ¿no? No aparece en otra parte, S a la 5. Aunque aquí hay algo extraño porque me va a salir A igual a 0, no puede salirme A igual a 0. Ah, no, sí podría. Sí, sí puede. Más S a la 4. No hay más. Para S a la 4, aquí tengo... de aquí tengo A. Solamente A de toda esta parte. De aquí tengo B. Después no tengo más. Hasta aquí tengo C. Y nada más para ese 4. Que acompaña a ese cubo. Aquí no tengo ese cubo. Aquí tampoco. Aquí sí. Aquí tengo C más D por ese cubo. C más D. ¿Y dónde más tengo ese cubo? Aquí tengo ese cubo. Más ese cubo. Ahora lo que acompaña a ese cuadrado. Aquí tengo 8A ese cuadrado. 8A. Y después no tengo nada más de esa parte con ese cuadrado. Aquí tengo 8B. Ese cuadrado. Aquí tengo 8B. En esta parte. Aquí tengo 4C. 4C más 4C. ¿Qué más tengo? Para ese cuadrado. Aquí 4C. Y de aquí tengo D. De ese cuadrado. De esa última parte tengo 2 veces E y F, ¿no? 2 veces E y F. A ese cuadrado. Ahora, para S, ¿qué tenemos?
De aquí, del primer término, tengo 16A primero, de aquí, y después 8 veces A, ¿no? De este otro producto. Entonces, en total, de este primer término, tengo 24 veces A. Aquí de S, aquí tengo 4 veces C más D. Y de aquí para S tengo solamente E de aquí de ese producto. Y de ese producto tengo 2F. E más 2F. Ahora la parte constante. Eh, bueno, aquí la parte constante solamente es 16A. Aquí hay 16B. Luego aquí hay 4D. Y aquí hay F. Nada más. Entonces comparamos ahora. Tendría que A debe de valer 0. A más B más C debe de valer 0. C más D más E debe de valer 0. 8A más 8B más 4C más D más 2E más F debe de valer 0 también. ¿Qué más? Tenemos que 24A más 4 veces C más D. ¿Qué más hay ahí? Más E más 2F debe de valer 1, ¿no? El coeficiente de ese aquí vale 1. Y finalmente, la parte constante, que es 16A más 16B más 4D más F, debe de valer menos 2. Bueno, entonces de aquí A vale 0, de aquí B más C debe de ser 0. Bueno, entonces aquí estaba medio complicado, veamos si se puede hacer de manera fácil. Bueno, entonces escribamos. A vale ya 0, entonces B más C vale 0. Para C más D más E no tenemos nada. También debe valer 0. Bueno, aquí se va a complicar. ¿Dónde más podemos reducir aquí? Solo B más C se reduce. Creo que no me conviene hacer. A ver, un momento. Aquí podríamos escribir como C igual a menos B, ¿no? De aquí, D se podría poner en función de B también. Pero, no, aquí todavía tengo E. E está perjudicando ahí. Aquí tengo muchas variables. Aquí me aparece DF. ¿Cómo reducimos? Aquí tengo C, D, E y F. Aquí solo se puede obtener en función de C, D y F. C, D y F. ¿Hay alguna relación con C, D y F solamente? Inge, disculpe.
¿Sí? Creo que hay un error en la primera parte cuando empezó a multiplicar por s más 1 al cuadrado y s al cuadrado más 4 al cuadrado. En esta parte. Sí, en c por s más d. C por S No, más D. sí, no debía multiplicarse por s más 1 al cuadrado. Mm. Ah, cierto, gracias. Bueno, entonces aquí quedaría más. ¿Cómo va a quedar? Mm. Bueno, entonces aquí esto está mal. Bueno, podría multiplicarlo esto por S más 1. Para no borrar todo eso. Pero igual esto va a perjudicar en lo que en lo que hemos escrito abajo. Mm. Bueno, ¿alguien ha hecho las cuentas ya de esto? Sí, yo lo he hecho ¿Cuántos? porque está en la práctica. Ah, Al menos esa primera parte sí pude ya, hacer. ¿qué, qué sale en esa parte? Mm, Le puedo dictar tal vez lo que multiplica s a la quinta, lo que multiplica s a la cuarta, s al cubo. Ya, lo que Todo eso multiplica este a las 5, ¿cuánto es? es b más e. Bueno, perdón, un cachito. Es que he cambiado mis variables, no son iguales que las de usted. Entonces, deme un rato y ahorita lo analizo. Ah, ok, ok. Ok, entonces sería a más c A más C. Después, después sería a más b A más B. más 2c más d. Ok. Después, 8a. 8A. ¿Para ese cubo? Sí, parece el cubo, está bien. Ujú. Más e Más E. más 5c 5C. más 2d. Ok. D. D. Ok. Sí, está bien. ¿Solo eso? Sí, ahí solo sería eso. Ok. En esta parte, para ese Sería cuadro, 8a más 8b 8A más 8B más 2e más 2E. más 2f. 2F. No, Eh, solo sería una f. Más f sí. más 4c 4C. y más d. Ok. Y para S, 16a 16A
más E Ok, más E. más 2F 2F. más 4C Más 4C. más 4D. Y después, para la parte constante, o Sería 16A más 16B más F ujú. y más 4D. Ah, ok, está bien, pues. Gracias. Entonces veamos, veamos qué tan difícil ahora se ha vuelto todo esto. A más C igual a 0. A más B más 2. C más D debe ser 0. Después tengo 8A más, más E ya está ahí. 5C más 2D igual a 0. Aquí 8A más 4C más 2E más D más F igual a 0. Eso está bien. Después aquí me queda 16A más E más 2F más 4C más D. Eso está bien. Y eso igual está bien. Y la ecuación no conseguiste resolver. ¿O sí? Sí, saqué los datos de cada variable. ¿Me puedes decir cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale cada uno de esos valores? Sí, A me sale menos 3 sobre 25. ¿Ok? B, cuánto vale. Después B menos... Ah, espera un cacho. Como he Mejor, cambiado variables. así, mejor directamente la descomposición. La descomposición es S menos 2 sobre S más 1 al cuadrado por S cuadrado más 4 al cuadrado. Eso se puede escribir como, ¿qué constante aparece ahí? S menos 1, más 1, perdón. Menos 7 sobre 125. 7 sobre 125. Wow. Okay. Después, para S más 1 al cuadrado, Menos 3 sobre 25. para S cuadrado más 4, 7 sobre 125 por S uh-huh. más 8 sobre 125. Okay. Y para la última parte, para S cuadrado más 4 al cuadrado, 1 sobre 25 por S más 14 sobre 25. más 14 sobre 25. Okay. Gracias. Ah, complicado esto entonces. Bueno, de manera técnica estaba complicada. Bueno, entonces aquí, para calcular la transformada de Laplace de la primera parte, la primera parte lo puedo escribir como menos 7 sobre 125 por 1 sobre S más 1. De eso normal, puedo calcular su transformada de Laplace, ¿no? De aquí, de la segunda parte, tengo menos 3 sobre 25. De aquí tengo que
que poder calcular la transformada de Laplace de s más 1 al cuadrado. Ya, vamos a ver ahora cómo calcular eso. De aquí debo de poder calcular la transformada de Laplace de s al cuadrado más 4. De eso no hay mucho problema, ¿no? Porque eso lo puedo escribir de esta manera. Aquí me va a quedar s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. De eso se puede calcular su transformada de Laplace. No hay ningún problema. Me queda 8 sobre 125. S al cuadrado más 2 al cuadrado. Aquí arriba me conviene tener un 2. Entonces aquí me va a quedar solamente 4, ¿no? Entonces, con esto tampoco hay problemas para calcular su transformada de Laplace. Bueno, de aquí, esto lo voy a poder escribir como 1 sobre 25. S cuadrado más 4 al cuadrado. Vamos a ver cómo calcular la transformada de Laplace de eso. Y finalmente voy a necesitar calcular la transformada de Laplace de la función 1 sobre s cuadrado más 4 al cuadrado. Eso me parece que es la parte más difícil. Tal vez, no sé. Bueno, la transformada de Laplace inversa de 1 sobre s más 1. Eso es normal, ¿no? Su transformada de Laplace es e a la menos t. Entonces, de esa parte no hay ningún problema. Para la transformada de Laplace de inversa de 1 sobre s más 1 al cuadrado. Bueno, aquí esto es una función de s más 1. Entonces, esto lo puedo escribir como e a la menos t por la transformada de Laplace de la función, pero ahora de s en vez de s más 1, ¿no? Por aquella propiedad de la traslación. Pero la transformada de Laplace de 1 sobre s cuadrado es t. Entonces aquí me queda e a la menos t por t, ¿no? Entonces normal para esa parte. La transformada de Laplace inversa de s sobre s cuadrado más 2 al cuadrado. Eso es coseno de 2t. Esto en un número t. Eso también normal, se puede calcular. La transformada inversa de 2 sobre s cuadrado más 2 al cuadrado en un número t, también se puede calcular, es seno de 2t. Y ahora sí llegamos a la parte difícil, queremos calcular la transformada inversa de s, vamos a calcular primero la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, vamos a intentar calcular esto.
de S sobre S cuadrado más 4. Eso al cuadrado. Esto en un número t. Ahora aquí deberíamos de tratar de escribir esto. Bueno, podemos tratar de escribir esto como una derivada. Entonces veamos cómo podríamos escribir esto como una derivada. Bueno, podemos ver, bueno, la integral de esta expresión, de s sobre s cuadrado más 4 al cuadrado, es... bueno, si derivara la función s al cuadrado más 4, si derivamos eso, la derivada me da algo parecido a eso, si no, tendría s cuadrado más 4 al cuadrado en el denominador, un menos por la regla de la cadena 2s ahí arriba, entonces aquí me faltaría menos un medio. ¿No? Para esa parte. Ahora en esta parte, esto lo puedo escribir de la siguiente manera, como, bueno, aquí un medio lo voy a sacar afuera, y esto de ahí adentro lo puedo escribir como menos 1 a la 1 de la derivada con respecto de s de 1 sobre s al cuadrado más 4. Es más 2, ¿no? Ah, aquí me conviene tener un 2 también. Eh, bueno, si estoy aumentando aquí un 2, aquí afuera debo de poner un medio también. Entonces aquí un cuarto en realidad me va a quedar, ¿no? Es por la linealidad de la derivada y de la transformada de Laplace inversa. Pero esto de aquí es solamente la transformada de Laplace. Eso de aquí adentro es justamente la transformada de Laplace de... Ah, no, antes de eso voy a escribir esto de esta manera. Menos 1 a la 1. Derivada con respecto de s de 2 sobre s cuadrado más 2. Esa expresión, esa fracción es... es es la transformada de Laplace de seno de t, de 2t. ¿Sí, no? Y esto de ahí dentro es, entonces, por aquella fórmula, lo que hay ahí dentro es justamente la transformada de Laplace de la función t por seno de 2t, ¿no? Usando la fórmula, la transformada de Laplace de de t por seno de 2t es justamente esto de aquí.
Esto en un número S. Bueno, y esto en un número T. Se vuelve confuso todo eso. Y la transformada inversa de la transformada de t de seno de 2t es justamente seno de 2t. Perdón, t seno de 2t. Entonces, con eso ya hemos podido calcular la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 4 al cuadrado. ¿No? ¿Tienen preguntas hasta esta parte? Bueno, ahora la parte realmente complicada, bueno, que ahora así de manera rápida no se me ocurre, pero veamos, es la última fracción. La última fracción que aparece es 1 sobre s cuadrado más 4. Debemos de calcular la transformada de Laplace inversa de esto. Bueno, verlo esto como una derivada no va a funcionar porque al derivar una expresión con un denominador s cuadrado más 4, vamos a tener 2s por la regla de la cadena, ¿no? Entonces eso no funciona mucho. Entonces debemos encontrar otra salida. Mm, pero no sé cuál. Porque a ver, si integramos esto, ¿se puede integrar esto? Sí se puede integrar, pero la integral sale en términos eh, adecuados para lo que tenemos. Si intentásemos integrar esto para ver si podemos usar aquella misma propiedad, esta integral nos dará algo en términos así medio que nos ayuden a calcular esa transformada de Laplace. Esta integral no es tan, bueno, sí se puede calcular, pero no es tan fácil de calcular, ¿no? Sí, porque para calcular esta integral hay que multiplicar por 4, sumar ese cuadrado, restar ese cuadrado, usar eh, integración por partes. Bueno, se vuelve largo hacer esta integral. Y al final no sé si nos da cosas en términos de lo que necesitamos. Bueno, no había visto que había, bueno, no había visto las soluciones de estos ejercicios. A ver, si multiplicamos por 4 y dividimos por 4 y luego sumamos ese cuadrado y restamos ese cuadrado, ah, ahí eh, se, se simplifica, va a quedar arcotangente. Y de arcotangente no sabemos calcular, de arcotangente no sabemos calcular su transformada de Laplace.
Entonces, ¿cuál es el camino correcto para esto? Mm, La otra manera sería ver, creo que esta salida no nos va a ayudar de nada. Entonces, otra forma de hacer, de intentar ver esto sería usar números complejos. Ya tendríamos que escribir esto de la siguiente manera. S más 2i al cuadrado por S menos 2i al cuadrado. Y escribir esto de la siguiente manera como, bueno, aquí alguna constante sobre S más 2i más alguna constante sobre S menos 2i más alguna constante, bueno, aquí al cuadrado. Aquí S más 2i solamente más alguna constante sobre S más 2i al cuadrado. Entonces aquí descomponer esta fracción de esa manera. Buscar aquí las constantes adecuadas. Y después de haber calculado esas constantes adecuadas, sí ya se puede calcular las transformadas de Laplace, porque la transformada de Laplace de 1 sobre S más 2i es E a la... después de haber hecho eso, vamos a tener que calcular la transformada de Laplace 1 sobre S más 2i, es un número t, y esto es E a la menos 2i por t. Bueno, aquí con números complejos también se puede hacer esto. Vamos a tener la transformada de Laplace inversa, 1 sobre S más 2i al cuadrado, ¿y esto qué me da? Bueno, entonces aquí hay traslación, ¿no? Es una función de S más 2i, entonces se puede escribir como E a la menos 2i por t, por la transformada inversa de 1 sobre S cuadrado, ¿no? Usando aquella propiedad de traslación. Y la transformada de 1 sobre S cuadrado es t. Entonces aquí me queda t veces E a la menos 2i por t. Bueno, de manera parecida podemos calcular las transformadas de Laplace de estas otras dos fracciones, de 1 sobre S menos 2i y 1 sobre S menos 2i al cuadrado. Después, para poner todo en función de los, porque necesitamos poner todo en función de los reales solamente, entonces hay que usar operaciones, ¿no? Que e elevado a un número real a por AI es coseno de A más I seno de A. Usar esta propiedad de aquí para reemplazar cada una de estas cosas, hacer todas las operaciones posibles para poner todo en función de los reales solamente, como una función de los reales. Bueno, en realidad este ejercicio es bastante pesado.
¿Alguien consiguió hacer en la práctica? Disculpe. Yo no pude solo esa última parte, Inge. Esta parte de aquí. Sí. Bueno, es que estaba buscando en el libro y había un método una propiedad más adelante, pero tampoco pude hacerlo. ¿Cuál es la propiedad que viste? Con convolución creo que había. Ah, cierto, con convolución se puede. Pero aquí con números complejos también se puede, así de esta manera. Solo que se vuelve muy, muy, muy largo, como estamos viendo. Bueno, Inge, sí, entonces podría quitar este ejercicio de la ponderación de la práctica, porque yo igual puedo hacer hasta la mitad y luego ya no puedo avanzar. ah, no, sí, 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 lo voy a quitar. Sí, porque se necesitaba bastantes cosas que aún no habíamos visto. Y bueno, a la próxima voy a tratar de ver exactamente cuánto se necesita para cada uno de los ejercicios. Pensé que no se necesitaba mucho. Como estaba en el texto guía y en esa parte, entonces yo lo puse directamente. Eh, bueno, pueden poner presente en el chat y esta parte entendieron de esa parte, cómo calcular la transformada inversa. Sí, Inge. Ok, gracias. Bueno, entonces vamos a intentar ver de nuevo esta parte cuando veamos convolución y vamos a ver si sí se puede. Lo voy a ver antes. Y aquí con números complejos creo que se tendría que poder. O sea, con números complejos sí se puede. La cosa es al final dejarlo como una función en los reales. Eso tendría que poderse también, yo pienso. Hay que ver. Bueno, si no tienen más preguntas, nos vemos la próxima clase. Antes de eso, quería ver cuánto es. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego, luego. Inge. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta Chao, luego, chao. Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.